Hola, hola y bienvenidos a una nueva entrega, un nuevo programa aquí del podcast de Contracultura. Qué gusto poder estar con ustedes nuevamente en este nuevo programa. La fecha de grabación de este video han pasado tantas cosas desde el último programa, pero no deja de ser vigente y de ser actual en cuanto a los temas de fondo, que es lo que nos interesa cubrir aquí, que están pasando. Hoy día es martes 7 de noviembre del año 2023 y hoy día tengo un invitado que ya es de la casa, que muchos de ustedes conocen y es alguien a quien yo le tengo mucho aprecio porque es una persona seria, se ha dedicado a hacer todo este trabajo, vieran ustedes, prácticamente sin recursos. Es muy poca la gente que se atrevería a emprender una cruzada como la cruzada que está emprendiendo Douglas Pollock. Esto le ha traído un reconocimiento internacional. Muchos de sus artículos y su trabajo está siendo publicado en diferentes revistas científicas y se codea además con gente de científicos de renombre internacional que están trabajando para desmitificar esto y poniendo la otra cara, ¿cierto? Poniendo la otra versión de la historia sobre este gran tema, que no es tan gran tema, pero sí lo han puesto así, del famoso cambio climático. Vamos a hablar de eso. Hoy día vamos a hablar de qué es lo que está pasando respecto a esto. Vamos a hablar de qué es lo que se está implementando en Chile respecto a la Constitución, que es un muy buen ejemplo para ver cómo estas políticas pueden llegar hasta un extremo. Y vamos a profundizar en todo esto y nos tienen algunos tips, alguna información que es muy, muy relevante. Así que no se van a querer perder un segundo de este programa con el gran Douglas Pollock. ¿Cómo estás, amigo mío? Bienvenido, Douglas, aquí al podcast de Contracultura. Hola Carlos, qué gusto estar contigo nuevamente, pues. Así es, a ver, ¿por dónde? Mira, están pasando una gran cantidad de cosas. El otro día no recuerdo quién era, porque yo soy muy malo para los nombres de repente, pero decía cuando esta cosa del cambio climático se lleva a un extremo, todo este culto al ecologismo, etcétera, más allá del cambio climático, esto se torna peligroso porque empiezan a ver a la humanidad, al ser humano como un virus, ¿cierto? Como algo que es realmente peligroso y que en realidad está causando estragos. Y ahí vienen todo este tipo de discursos de que hay que bajar la población mundial, etcétera, y empiezan este tipo de políticas ya de clase eugenésica que muy bien conocemos, hay larga data en la historia de esto. ¿Por dónde te gustaría empezar con esto? Porque la verdad es que han pasado muchas cosas relacionadas a este tema del el famoso cambio climático, Douglas. Siguiendo la secuencia tuya, me gustaría partir haciendo algunos comentarios de lo que está pasando a nivel global con el cambio climático. Cuando digo nivel global, me refiero exclusivamente a Occidente. Oriente, como decimos acá en Chile, no está ni ahí con este fraude. Me refiero a países como Irán, Pakistán, Rusia, India, China, Tailandia, que está salvando sus tigres, no por la acusación del cambio climático y que los ha matado, sino que ha prohibido la caza furtiva de tigre y destinó un santuario. Que en 10 años la población de tigre ha subido 250%. ¿Me entiendes? Entonces, Oriente no entra en esto. Es solamente un ataque a Occidente propiciado por el comunismo internacional, principalmente liderado por China, porque son los grandes beneficiarios. Ahora, ¿qué está pasando en Occidente? Occidente, esto en los últimos 10 años ha sido un desastre de la economía desde todo punto de vista, partiendo por el encarecimiento de todo, porque tú cuando encareces la energía en un país, inmediatamente afectas el crecimiento en ese país, si no entras en un estancamiento o recesión directamente como ha ocurrido en tantos países occidentales. Segundo, procede la fuga industrial. ¿A Uh-huh. dónde? A los países que lo reciben con los brazos abiertos. ¿Cuáles son esos países? México, China, Vietnam, India, etcétera. Y ellos han sido los grandes beneficiarios de esto. Tan ha sido así la guerra contra los combustibles fósiles que hace 10 años atrás se empezó a desarrollar muy fuertemente la industria de la energía renovable y la gran justificación para esto era no solamente estar salvando al planeta de un no problema, un problema inexistente, cuál es el calentamiento global antropogénico, sino que la creación de empleo y el desarrollo sustentable. Todos se acordarán del concepto de desarrollo sustentable.
Después voy a explicar que son contradictorios, ese concepto es contradictorio, o un oxímoron, directamente lo mismo que decir el sol frío o el hielo que quema. Desarrollo sustentable son conceptos opuestos, antónimos. Entonces, van a producir empleo, va a producir crecimiento. Pero ¿qué es lo que pasó con la industria renovable? Se fue toda China. Y hoy día China es el gran productor de los paneles solares, no solamente porque es más barato producirlos, sino que porque son dueños de la materia prima, son dueños del cobalto, son dueños del neodimio, para el caso de las turbinas eólicas. Perdón. Entonces, ellos son los grandes exportadores de esta energía que consume Occidente, asimismo como las baterías de ion litio. Ellos son los grandes productores y ellos son dueños del litio en todo el mundo, en un porcentaje muy cercano al 100% hoy en día, después de que Biden retiró las fuerzas norteamericanas de Afganistán. Controlan el litio a nivel mundial. Entonces, eso es. ¿Y qué es lo que ha producido en Occidente? Regresión, inflación, fuga de capitales, fuga industrial y miseria finalmente. Ahora, esto está empezando a repercutir de tal manera, ya estamos hablando de repercusiones de tipo muertes, se están produciendo muertes, los apagones producen muertes, como lo he comentado seguramente en programas tuyos hace 2 años claro. atrás, un apagoncito en Texas produjo directamente 400 muertes, pero indirectamente llegaron a más de 700 muertes. Un apagón que duró 5 días porque las turbinas de viento se congelaron, una ola de aire frío, y no había respaldo de gas suficiente para mantener la energía. La gente se murió nomás, punto. Y así pasa en todas partes, pero eso no sale en los medios, desde luego. El invierno en el hemisferio norte llegó bastante más temprano que lo usual. Hoy día Nueva York está nevado, las temperaturas son gélidas, etcétera. Entonces Alemania está a punto de verse enfrentado a una catástrofe este invierno, ya se prevé. El invierno pasado los niños más chicos en la escuela, en los colegios, les pasaban mantas antes de entrar al colegio porque no había calefacción para mantenerlo con una temperatura mínima. Bueno, de esto estoy hablando del invierno pasado en Europa. Este invierno puede ser mucho peor por las medidas de mitigación de esos países. Bueno, pasó lo que tú, ahora, déjame darte crédito porque pasó lo que tú, no, yo siempre lo digo, pero pasó lo que tú decías, porque hay gente que va a escuchar esto por primera vez, que tú fuiste el primero que yo escuché que dijo acertadamente que lo primero que iba a pasar aquí es que la gente, todo lo contrario a salvar el planeta y a ser más ecológico, iban a partir a cortar el primer árbol de la esquina, ¿cierto? Para poder calefaccionarse, y justamente eso pasó. No pasó solamente en países subdesarrollados, pasó en Alemania, a tal punto que las estufas, ¿cierto? Las estufas de combustión de leña, ¿cierto? Estaban agotadas el invierno pasado. No solamente eso, Carlos, sino que en Alemania, en Alemania, además, el precio, la gente se dedicó a talar bosques, o sea, la tala ilegal de bosques para la gente, y el precio de la madera en Alemania se fue a las nubes justamente por eso, porque ya no tenían dónde sacar calefacción para pasar el invierno, que fue bastante benevolente en Alemania. El invierno pasado fue, y no tuvieron una catástrofe energética, principalmente de generación eléctrica, porque el invierno fue bastante bueno, bastante cálido, por ponerle un nombre. Bueno, este invierno no tiene por qué repetirse porque las medidas de mitigación se han extendido no solamente a la generación eléctrica y al transporte, sino que también a la agricultura y a la ganadería. Y hoy día tienes tú ya hechos consumados. No estoy hablando de cosas que están por pasar, sino que cosas que ya pasaron. Hace 1 año y medio atrás, la revolución y el golpe de Estado hecho por la población en Sri Lanka. Sri Lanka era un exportador neto de arroz y té, y llegó el gobernante socialista marxista e impuso hace 2 años atrás la ley en que solamente los fertilizantes podían ser naturales, es decir, provenientes del estiércol de los animales. Pero resulta que para que tú tengas la misma eficiencia o productividad de ese tipo de fertilizantes, tú necesitarías 7 veces más tierras para producir la misma cantidad de alimentos. ¿Qué es lo que pasó? Se redujo la producción de arroz y té, dejaron de exportar inmediatamente, la población entró en hambruna, empezaron a importar arroz a un precio altísimo comparado con el que producían ellos y exportaban. Bueno, y eso produjo el año pasado una revolución
ciudadana y echaron volando al dictador, que se fue a refugiar. ¿A dónde crees tú que se arrancó? En un avión militar. A uno de los países que mayores emiten CO2 por per cápita, que es Indonesia. Para allá se arrancó este hombrecito verde. Entonces, y se tomaron el palacio y hicieron la revolución. La gente estaba bajo Honduras, un país que estaba prosperando como jamás nunca antes en su historia. Sri Lanka, ex Ceilán. O sea, lo orgánico es fantástico, ¿cierto? Todo el mundo quiere consumir un producto orgánico, pero como si tú hablas con cualquier persona especialista en el área, te va a decir, oye, producir orgánico es carísimo. Es carísimo. Primero, los costos se te disparan. Y por supuesto la producción baja considerablemente. Por eso tú hablas que tienes que tener 7 veces más. Entonces todos estos sueños, toda esta cosa de los unicornios parece muy buena, ¿cierto? Pero si se practican de esta manera, donde la gente se empieza a ver como un virus, ¿cierto? Cuando ya llevan esto al extremo, esto produce lo que produjo en Sri Lanka, lo que está pasando ahora en Holanda, ¿cierto? En los Países Bajos. Bueno, Holanda, ahí tengo información de primera fuente, porque yo soy embajador para Chile de la Fundación Quintel, cuya casa matriz está en Holanda. Y ahí tengo información de primera fuente. Holanda está, mira, en términos simples, al borde de una guerra civil. Ese es el nivel de desastre del ataque a la ganadería, pero principalmente a la agricultura. ¿Y por qué a la agricultura? Lo mismo que el caso de Sri Lanka, por el famoso óxido nitroso, el N2O. ¿Y por qué lo que es el N2O? Es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el metano, que a su vez el metano es mucho más potente que el CO2. Por eso el metano lo atacan a través de la ganadería, por las flatulencias naturales del ganado, ¿no es cierto?, las vacas, y la agricultura por los fertilizantes sintéticos que usan. ¿Qué es lo que usan? El nitrógeno. ¿Pero cómo produces tú el nitrógeno? A través del amoníaco, y el amoníaco viene del hidrógeno, ¿ya? El NH3 y el NH4, amoníaco y amonia. ¿Y cómo se produce eso? A través del reformado del gas natural del metano en la refinería, que es un proceso muy barato, que el mundo lo usa en un 96% porque la electrolisis es tremendamente cara. Para producir hidrógeno, y con eso produce el amoníaco, el nitrógeno que va en los fertilizantes, y ese nitrógeno reacciona en la tierra produciendo el famoso N2O o óxido nitroso, que teóricamente sale a la atmósfera de vuelta y va a calentar en forma catastrófica el planeta. Es una demagogia y una demencia que no tiene nombre. Oye, pero porque tanto claro, el N2O y el metano no han crecido. Y esto es información de la NOAA, de la Agencia Atmosférica y Oceánica de Estados Unidos. El metano y el N2O no han subido, se han mantenido constantes los últimos 30 años, a pesar de todo el beneficio que ha traído la humanidad el uso de fertilizantes sintéticos. Déjame darte una cifra. Una cifra nomás para que a la gente le quede claro el orden de magnitud del beneficio de la tecnología en los últimos 50 años. El aumento, no, mucho menos, desde el año 82 al 2014, ese rango de tiempo, exactamente ese rango de tiempo. La Tierra se ha reverdecido en un 15%. 70% de ese reverdecimiento, es decir, un 10%, es atribuible al aumento de la fertilización otorgada por el aumento del CO2 de la atmósfera. Que parte de él es humano, desde luego, una parte ínfima. Y el otro 30%, justamente por la tecnología, los avances tecnológicos, el uso de tierras, la productividad de la tierra y el uso de los fertilizantes sintéticos. Todo ello ha hecho que hoy día la humanidad esté usando un 68% menos de tierras cultivables para producir la misma cantidad de alimentos que hace 50 años atrás. 68% menos de tierra. ¿Qué te parece? Pero eso es un desastre y un crimen contra la humanidad, poco menos por Naciones Unidas. Oye, pero quieren volver claro, a la tecnología de hace un siglo atrás, ¿me entiendes? Increíble. Y ahí ves cómo están empezando esto, y aquí termino con mi por favor. idea, es que esto que te mencioné yo es la punta de lanza, porque son demasiado visibles.
Ya un golpe de Estado no lo puedes ocultar y tarde o temprano la humanidad lo va a saber. Ocurrió en Sri Lanka, hicieron un golpe de Estado y echaron al gobernante y están volviendo, no sé cómo lo van a hacer, porque la revolución siempre trae desorden, ¿no es cierto? Pero se hicieron del gobernante comunista, marxista. Los agricultores y los ganaderos, los agricultores principalmente en Holanda son valientes y se pararon en dos pies y están dando la pelea y ahí las revueltas estoy hablando de gente muerta, o sea, ahí la cosa no es menor. Y eso es recurrente, es frecuente, es de nivel semanal y está hoy día ocurriendo. Sí, pues estamos hablando de que quieren eliminar más del 50%, tienen un plan para eliminar de aquí a muy pocos años el 50% de las tierras que usan para la ganadería y que son cultivables. Lo están haciendo ya. ¿Qué es lo que hace el Estado? Lo compra a precio que da el Estado, ¿no es cierto? No a precio comercial, que por supuesto se ha valorado cualquier cantidad. ¿Qué es lo que hicieron los agricultores al principio? Dijeron, bueno, en vez de pelear tanto, vendámoselo al Estado y lo instalamos un poquitito más allá en Alemania, que no tiene esta regulación. Se empezaron a instalar, y ¿qué es lo que hizo el gobierno de Holanda? A través de la Unión Europea pidió que Alemania prohibiera estos nuevos asentamientos en su territorio. Entonces los pobres holandeses se quedaron sin poder hacer nada, y ahí vino la revolución. Ahora, ¿cuál iba a ser el destino de estas tierras? Porque no iban a hacer más agricultura, no iban a cambiar los fertilizantes sintéticos por naturales, provenientes del estiércol de los ganados. No, lo iban a destinar para viviendas para inmigrantes. Viviendas para inmigrantes. Para inmigrantes, son inmigrantes ilegales que han invadido Europa, que destruyeron Suecia, destruyeron España, destruyeron el Reino Unido, porque Francia se los pasa a ellos, los deja pasar para que se vayan al Reino Unido. Sí. Y el Reino Unido, por supuesto, lo acepta con los brazos abiertos, igual que Bachelet y Boric aquí en Chile y Piñera. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, es un desastre. Oye, pero se están empezando a parar. Y otros países, te menciono otros datos nomás, a nivel violento, principalmente de comunidades rurales, principalmente. Esto todavía no se ve en las grandes ciudades, excepto hace 4 años atrás en Francia con los Yellow Vests, ¿te acuerdas? Sí. Que eso duró mucho tiempo y ellos casi echan abajo Francia. Eso fue a nivel nacional. Pero otros lugares como en Ohio, en Hawái, en Colombia, en Israel, en Australia, las manifestaciones son hoy día nivel violento para oponerse a este tsunami renovable de Naciones Unidas que está atacando con toda la fuerza. Oye, pero mira, hagamos un ejercicio de lógica, ¿cierto? ¿Qué te parece a ti y qué le parece a la audiencia para que mediten un poco esto? Porque este argumento que les voy a dar yo probablemente echa toda esta farsa por tierra. Y es muy simple. A la hora de exportar armas a Ucrania, ¿cierto? Y de mandar armas a Israel, y a la hora de hacer la guerra no hay ningún problema antropocéntrico. ¿Por qué no se habla de la guerra antropocéntrica? ¿Cierto? Que sí contamina, que causa pobreza, muerte, desplazamiento de personas, genocidio, ¿cierto? Pero están preocupados de los pedos de las vacas. O sea, hay que ser muy imbécil, realmente, disculpa la manera en que lo estoy poniendo, pero es que llega a dar rabia esto, para tragarse este cuento. ¿Cuándo se han preocupado de las emisiones, ¿cierto?, de las bombas? ¿O cuándo se han preocupado pero el problema son los pedos de las vacas? El problema es la persona que tiene ahí su campito, ¿cierto? Y produce su hortaliza y tiene sus vacas para producir carne, etcétera. Claro. Si es una farsa, esa es la misma gente que está haciendo la guerra, que te está diciendo que hay que salvar al planeta y que esto es un problema antropocéntrico. O sea, ¿quién puede creer una cosa así? Bueno, ahí está la fuerza de los medios, pero tú estás usando unas palabras muy, muy, muy parecidas a las que está usando hoy día Donald Trump en su campaña presidencial. Él dijo ayer o anteayer, dijo, el mundo está a punto de entrar en una tercera guerra mundial por culpa de la debilidad y la inoperancia y corrupción del señor Biden, que recibe plata de China, mientras que China está está apoyando a Rusia, está apoyando, etcétera, etcétera. Entonces él describe cómo es el proceso por el cual nos estamos dirigiendo hacia una tercera guerra mundial, que él va a parar el día 1, él sabe parar inmediatamente la guerra de Israel con la Franja de Gaza, con Hamas y los otros terroristas.
es capaz de parar inmediatamente la guerra Ucrania-Rusia y evitar una guerra mundial y ponerle chantar en seco a China y sobre todo a Irán. Irán se está transformando en una tremenda amenaza. Hoy día tú sabes que Irán es el quinto emisor más grande del mundo y desplazó a Alemania en emisiones de CO2 por su enorme desarrollo. Claro. Por primera vez pero en décadas. Ahí está el doble juego, ¿viste? Porque Donald Trump, por otro lado, también es partidario de seguir mandando armas a Israel. Y por un lado te dice, yo voy a parar el conflicto, pero por otro lado, ¿cierto? El tema de la guerra en Estados Unidos es de los dos partidos. Si cuando va Zelensky lo aplauden los republicanos, lo aplauden los demócratas. Ahora Zelensky invita a Donald Trump, ¿cierto? Le hace una invitación bajo la alfombra diciéndole, mire, ¿sabe qué? Venga para acá usted porque usted dijo que iba a parar este conflicto en 24 horas y yo necesito 24 horas para mostrarle a usted que esto no se puede parar tan fácil, porque Putin es un demonio. Eso lo dijo Zelensky ayer, o antes de ayer, creo. Entonces, pero Trump dice que él es capaz de negociar con Putin. Habrá que ver. Trump, yo creo que sí, él es muy buen negociador, sí, pero por otro lado, pero igual está apoyando esta guerra. Él no está llamando a la paz ni a que se detenga Israel en su avance contra civiles, que es lo que está pasando independiente del tema, dejemos el tema de Hamas al lado, ¿cierto? Pero lo que está pasando con la población civil en Palestina no tiene nombre, y eso hay que denunciarlo. Bueno, no, mira, yo no estamos yendo un poco fuera del tema, pero lo único que digo yo es que Trump, él dijo, lo prometo, voy a detener esta guerra. Esto está por sobre lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza y los crímenes tal vez contra la humanidad. No, él está por sobre eso y se voy a detener la guerra, y voy a detener la amenaza de una tercera guerra mundial. Mientras tanto, y lo dijo con tantas palabras, el gobierno norteamericano está preocupado de que en 250 años más los mares suban un 100avo de pulgada. Ahí están orientados todos los esfuerzos, siendo que la amenaza global hoy día es una tercera guerra mundial. Y ese es el punto principal, ¿me entiendes? Esta es la demencia humana de los gobiernos en general de Occidente. Esta es la imbecilidad, perdón la expresión, pero no tiene otro nombre, la imbecilidad de los gobernantes de Occidente que se han dejado avasallar por Oriente con el cuento del tío del cambio climático o derivado de un calentamiento global antropogénico. Ese es el punto. Y eso está empezando por fin a tener repercusiones. Yo siempre me di cuenta, esto va antes de que se cumpla la meta del neto cero del año 2050, van a haber guerras, van a haber manifestaciones violentas que ya están ocurriendo, guerras civiles, sino guerras y hay invasiones propiamente tal, que ya ocurrió en Sri Lanka. Eso me tocó decirlo tal, con las mismas palabras en el discurso que hice ante los 27 países de Quintel. En Irlanda. Y es porque antes de que tú te vayas a morir por esta demencia humana del calentamiento global, que te vas a morir mucho antes de hambre, te vas a morir de la miseria porque ya no hay trabajo para nadie, para ti, ni hablar de tus hijos en el futuro de tus nietos. Eso se acabó, si vamos derecho a la edad de piedra con estas emisiones cero neto. ¿Y por qué? Porque es físicamente imposible. La humanidad depende, nos guste o no, depende 100% de la generación del transporte, de todo, basado en los combustibles fósiles. Tú sacas de la ecuación de la vida humana los combustibles fósiles y nos morimos inmediatamente. Todos dicen que el petróleo se usa para quemar combustibles. No, señor. Menos del 50% del petróleo en el mundo se va para producir combustibles, ya sea petróleo, diésel o los más livianos, la gasolina, la benzina, las parafinas, qué sé yo, lo otro derivado de petróleo. No. Más del 50% se usa en más de 6.000 productos. Entre ellos, el 80% de los fármacos alrededor del mundo son derivados del petróleo. Todos los plásticos, la industria farmacéutica, petroquímica, todo. Mira alrededor tuyo y no vas a ver nada que no esté impregnado de combustibles fósiles en lo que tú estás mirando, que no sea algo natural como un árbol o un animalito, ¿me entiendes? Todo lo demás, la mesa de madera, tiene barniz. Claro, la ropa, esa ropa North Face, ¿cierto? Que tanto aboga por con toda esta propaganda, ¿cierto? La ropa es toda hecha de petróleo.
Exactamente, todo, absolutamente todo. El 100% de lo que la humanidad consume hoy día es por alguna parte derivado del petróleo, hasta el tomate que tienes Sí, encima de tu mesa sí o el se trozo de entiende. lechuga. Se entiende el ¿Me entiendes? concepto, sí. El transporte, los fertilizantes, el tractor que movió la tierra, todo Es ese tomate tiene un 90% de petróleo. Sí, sí, claro. Es importante aclarar eso porque nadie está en contra de una transición energética, ¿cierto? A algo más moderno, Claro, ¿cierto? claro. Porque eso va a tener que pasar también en algún momento de la humanidad. Pero esto se hace, como siempre lo hemos dicho, con una planificación para que la gente para que haya realmente una planificación. Y esto puede tomar 50 años si se hace una planificación. Pero aquí no vemos una planificación, aquí están cortando de raíz porque dicen que el problema de fondo, eso es lo que te están diciendo, es la sobrepoblación, ¿cierto? Que también es otra falacia. Pero Exactamente. ahí está claro cuál es el plan. Pues si te están diciendo que la sobrepoblación y te están haciendo esta transición, que no es transición, sino que es un shock, digamos un tratamiento de shock, eh, Claro, está clarísimo cuál es el objetivo. absolutamente. Y de ahí, Carlos, podemos aterrizar en el disparate más grande que jamás haya visto la humanidad hasta el día de hoy, que es elevar a nivel constitucional el cambio climático. Eso es lo que te quería preguntar, a ese punto te quería llegar, porque Chile está, cierto, enredado en este proceso que nadie pidió, en esta cuestión constitucional, que cualquier persona que piensa esto con dos dedos de frente le va a decir a esta clase política no, es la peor de la historia de Chile y no se le puede entregar una responsabilidad de ese tipo, ¿cierto? Todo lo contrario, hay que cortarle sus ambiciones y las alas rápidamente a cualquier intentona de este tipo, sea del partido que sea. Aquí da lo mismo, si estamos hablando de una mala Claro. clase política, ¿cierto? Y eso históricamente cualquier persona con dos dedos de frente lo puede ver, así que a ustedes no. A lo mejor a la próxima generación sí. Entonces, pero Chile está haciendo una cosa que es impresionante, que decías tú, me quiero detener ahí, que está elevando el cambio climático a nivel constitucional. ¿Qué significa esto, Douglas Polos? ¿Qué te llama la atención acá de esto? ¿Qué es esto? Mira, Chile es pionero en el mundo emergente, esto dicho por Naciones Unidas en diciembre del año 2017, por la cual sí, la señora Bachelet se ganó el premio Champions of the Earth, otorgado una vez al año por Naciones Unidas al país más agresivo y más comprometido con Los el cambio campeones de climático. la Tierra, hasta los nombres bonitos que se ponen estos Claro. Y detrás vino el gol y farsantes. dijo, efectivamente, Chile es el país más agresivo en medidas de mitigación, y yo le dediqué 4 minutos en su segunda, en la saga del An Inconvenient Truth, que fue un fracaso de taquilla, no vendió nadie fue a verlo, nadie lo vio. Le dediqué 4 minutos al desierto de Atacama y los paneles solares, al desastre de la energía en Chile. Bueno, el asunto es que Chile se llenó de gloria por Naciones Unidas por el disparate que está haciendo. ¿Por qué lo que hizo la señora Bachelet? Dejó a Chile clavado con 96 impuestos y regulaciones en lo que ella llamó no me acuerdo muy bien el nombre, se llama algo del cambio climático, la Iniciativa Nacional de Cambio Climático, algo así. ¿Ya? Y nos dejó con 96 impuestos y regulaciones que el señor Piñera en su gobierno lo tomó como peldaño inicial para impulsar él, por sobre las anteriores, sus propias medidas de mitigación, Claro. su plan La de acción aposta nacional continúa, de ¿cierto? De entre la izquierda y Exactamente. la derecha, claro. De derecha, entre comillas. Exactamente, hizo ley marco de cambio climático. Así que Chile está tapizado de impuestos y regulaciones que han hecho que simplemente la economía en Chile se desplome por ese puro efecto del cambio climático. Un montón de empresas hayan quebrado, otras tantas se fueron a China, dejando cientos de miles de cesantes. Hoy día la siderurgia, la única que produce realmente acero desde cero, desde hierro, digamos que es Compañía Acero Pacífico, la planta de Huachipato, la que produce el acero, está a punto de quebrar y echar a la calle a 20.000 personas con sus familias asociadas. Yo creo que Compañía de Acero Pacífico debiera irse a China, como lo han hecho en otras partes, como en Estados Unidos, y muchas otras partes, Siemens, por ejemplo, en Nos van a Alemania. recibir con los brazos abiertos. Por supuesto. Y de ahí van a traer el acero chino de vuelta a Chile, y CAP va a seguir feliz ganando mucho más plata, seguramente. Claro. Yo creo que para eso no van a quebrar como empresa, pero sí van a destruir la economía de Chile.
O sea, 20.000 personas en la calle es demasiado. ¿Ya? Y suma y sigue, estos meses, te puedo dar 20 nombres en fila, digamos, pero no viene al caso. Ahora, así que ya estamos en eso, pero ahora, ¿qué es lo que quiere hacer el gobierno? Que, dicho sea de paso, el borrador de constitución que ya fue aprobado por la derecha fue escrito por la izquierda, y toda la derecha lo aprobó. La derecha está llamando a aprobarlo y la izquierda está llamando a rechazarlo. Es un contrasentido, porque esto le conviene mucho a la izquierda, porque deja las puertas abiertas para hacer las reformas necesarias para finalmente instaurar un modelo cubano, venezolano, de países comunistas. El espíritu es socialista, punto. Eso es innegable, ¿cierto? Eso es. Sí. O sea, entrar en la dictadura comunista de lleno le deja las puertas abiertas. Entonces, de los dientes para afuera, o en forma simulada, dicen voten rechazo porque esto fue aprobado por la derecha, como diciendo nosotros no podemos hacer lo mismo que hace la derecha. Y la derecha, la justificación que tiene es decir nosotros no podemos votar igual que los comunistas, por lo tanto hay que votar a prueba. Esa no es una justificación. Si yo digo 2 más 2 igual a 4 y coincido con que 2 más 2 y 4 es igual a 4 dicho por un comunista, bueno, los dos llegamos a la misma conclusión y yo no me voy a hacer comunista por eso. A mí me puede gustar el pollo, yo comunista también, y eso no me va a hacer a mí un comunista. Qué fácil es engañar a la gente de derecha con un argumento así, ¿eh? Porque es súper fácil. Entonces, yo no voy a votar lo que votan los comunistas. Lo que no saben es que ellos necesitan los votos, ¿cierto? Necesitan los votos del rechazo, ¿cierto? De esta gran mayoría que fue dividida ahora a través del Partido Republicano y otros, que en vez de juntar a la gente la han dividido. Pero la izquierda, para tener esa constitución habilitante que necesitan ellos, necesita los votos de nosotros. Y a los cobardes los está asustando diciéndoles que están votando, ¿cierto?, a favor de los comunistas. ¿Qué te parece? Es impresionante. Es increíble. Yo nunca había visto tal nivel de contradicciones. Entonces, resulta que ahora subiendo esto al cambio climático y que seríamos pioneros en el mundo en tal disparate, simplemente ya por mandato constitucional tenemos que seguir con las medidas de mitigación y simplemente destruir y terminar de destruir la economía de Chile por constitución. Porque, mira, hay 3 conceptos que me gustaría aclararlos bien. ¿Qué es lo que es la mitigación y qué es la sustentabilidad o el desarrollo sustentable? Dejemos el concepto y la protección del medio ambiente. Esta nueva constitución propone una matriz energética compatible con la protección del medio ambiente. ¿Ya? Es decir, suena muy bonito. Eso es un ataque frontal a la fuente de energía o al potencial de generación eléctrica más abundante que tiene Chile, que es la hidroelectricidad. Esa es la condena a muerte para siempre. Bueno, ya está muerta ya, pero por lo menos tenemos una cierta cantidad de generación, en torno al 30% de generación hidroeléctrica aún. Venimos bajando del año 90, que teníamos un 100%, hoy día estamos en 30%. Tenemos un potencial para tener 100% de electricidad proveniente de la hidroelectricidad. Bueno, eso sería la condena a muerte. Y la obligación de cambiar todas las fuentes que van quedando térmicas hoy día a las renovables. Ese sería el clavo sobre el ataúd de la economía chilena. Esto ya es por constitución. Ya no es cosa de decir, ¿sabes qué más? Llegó un gobierno con criterio, es decir, esto es un disparate, voy a reducir los impuestos, voy a eliminar los impuestos verdes, voy a eliminar todas las regulaciones medioambientales y voy a hacer florecer la economía de Chile, que lo puede hacer hoy día derogando leyes. Hoy día tendría que cambiar la constitución para hacerlo. Y eso ya es otro cuento. Imagínate el tremendo logro para el hito, ¿cierto?, para la Agenda 2030, lograr meter eso dentro de una constitución, lo que mucha gente probablemente no entiende, es un hito tremendo. Y el otro es el concepto de esto es la protección del medio ambiente. El otro es el concepto de mitigación. Mitigación es sinónimo de reducir las emisiones de CO2. Y esto a la gente le tiene que quedar claro una vez por todas. Reducir las emisiones de CO2 es estrechamente reducir el consumo de energía en un país. Y no existe ningún país en el mundo, en ningún tiempo, en que haya reducido su energía y producir al mismo tiempo un crecimiento económico y prosperidad para su pueblo. No existe en ningún tiempo y en ninguna parte.
El crecimiento económico, por lo tanto, el empleo, la prosperidad de la población de un país va derechamente relacionado y crecen al mismo tiempo con el aumento del consumo de energía. No hay otra. Entonces, cuando nos dicen mitigación, reducción de la energía, eso es decir, empobrecer al país. En la adaptación no me voy a referir porque ese es un disparate tan grande que merece un capítulo aparte, que nadie lo está haciendo. Por lo demás, los países lo han hecho toda la vida, en todos los tiempos, solo sin la necesidad de un organismo, un supergobierno nacional, como Naciones Unidas. Y finalmente, el concepto sustentable, el desarrollo sustentable. Eso derechamente es un oxímoron. Es decir, como decía antes, el sol frío o el hielo que me quema. Uh-huh. ¿Me entiende? Ese desarrollo es insustentable. Perdón, el desarrollo sustentable es insustentable. Es decir, son contradictorios los conceptos. Como todo lo que hace esta gente, curiosamente. Si tú quieres sustentabilidad, eso es equivalente a estancamiento o regresión. No hay otra. Entonces, esto es un engaño, pero enorme, que lo usan Naciones Unidas y todos los gobiernos de Occidente, el desarrollo sustentable. Y eso lo quiero colocar en la Constitución y el artículo 16, el capítulo 16 con 8 artículos. Y por supuesto con la colaboración internacional, que eso no es otra cosa que la entrega de la soberanía a la ONU. Y por supuesto la creación de instituciones administrativas y jurisdiccionales, es decir, más judicialización del aparato productivo del país y más burocracia. Podrían crear hasta una policía del cambio climático, si usted se ríe de lo que yo estoy diciendo. Bueno, vea lo que ha estado pasando en otros países, porque ya se ha hablado, por ejemplo, en Francia, creo que fue Douglas, de la policía del cambio climático, ¿cierto? Esta gente que va a asegurarse que, por ejemplo, si hay una gran tormenta causada por el cambio climático, vamos a decir entre comillas, usted no salga de la casa porque es un peligro, ¿cierto? Ya se ha hablado de los lockdowns, de los encierros, así como hubieron del COVID, pero para ahora orientado al tema del cambio climático, ¿cierto? Las ciudades de 15 minutos también tienen que ver con eso, ¿cierto? Sí. Yo veía el otro día una persona que sigo en YouTube porque veo canales de distintas índoles y les recomiendo ver el canal de Charlie Sinewan, que es una persona que anda en motocicleta recorriendo el mundo y él entra a Venezuela. Y ahí uno puede entender, es impresionante lo que uno vea, porque siempre se habla que Venezuela tiene una gran cantidad de crudo, ¿cierto? De petróleo, y que supuestamente la misma población no tiene para moverse. Pero ahí tú te das cuenta que si hay petróleo, lo que no hay es la voluntad del gobierno de permitirle el libre desplazamiento a las personas, con el fin de controlarlo. Y es impresionante ver los videos de él porque él va pasando una serie de, en las autopistas, en las carreteras, por una serie de alcabalas que son controles policiales, militares, y la gente tiene absolutamente restringido su movilidad, su movimiento. Entonces tú te das cuenta ahí que Venezuela no es un tema de que sean simplemente ineficientes con el tema, porque eso sí existe, ¿cierto? Pero aquí hay una voluntad de que no permitir el desplazamiento libre de las personas. Así es, y en Inglaterra ya hay una ciudad piloto, el Perth City, y en Estados Unidos hay una gran iniciativa gubernamental para hacer lo mismo. Ahora, yo he participado en foros en Estados Unidos sobre este tema, se mueren de la risa. Nadie lo va a cumplir, y si hubiera que cumplirlo, no es tan impactante, fíjate, es una medida bien absurda, porque resulta que si tú lo piensas en los países desarrollados, tú estás parado en cualquier punto en una ciudad, y todo lo que necesitas de tus necesidades diarias para vivir, lo tienes en un radio menor a 15 minutos, ya sea colegio, ya sea supermercado, ya sea hospital, ya sea lo bomba, tienes igual, sí, es verdad eso. Sí. Tienes todo eso. El problema se produce, claro, el problema se produce en los bordes, en las fronteras de esta ciudad de 15 minutos. Por ejemplo, hoy día yo tenía que cruzar la calle para dejar a mi hijo en el colegio, y resulta que estoy justo en el límite, ahora voy a tener que andar 10 kilómetros para darme la vuelta y llegar por el otro lado para dejar al niño, ¿me entiendes? El problema es que se producen los bordes, los límites. Es lo más absurdo que hay, porque la gente hoy día, la gente sola, sin que tenga que haber un Estado regulador que prohíbe todo, ¿no es cierto? La gente sola se encarga de hacer su vida más eficiente. Y por lo tanto el mercado responde a esas necesidades de eficiencia,
colocando hospitales, supermercados y todo a menos de 15 minutos de distancia. Claro, claro. Entonces, esto es pérdida de libertad. Sí, exacto. La gente cuando ya selecciona una casa, lo típico es donde están los colegios, están cerca, el supermercado, ¿cierto? La gente quiere tener todo más o menos a un radio de 15 minutos, porque no, si es obvio, ¿cierto? Claro. Ahora, vamos al tema, sigamos con el tema de Chile, esta cuestión completamente, digamos, pionera, ¿cierto? Un gran logro para la Agenda 2030. De elevar el cambio climático, del cual no hay un consenso, ¿cierto? Como han dicho, porque tú lo explicaste en uno de los primeros programas que hicimos acá, en qué consistía ese consenso, cómo se llegó a la matemática, desglosaste la matemática, ¿cierto? Para mostrar por qué había un supuesto consenso y resulta que los números no daban por ninguna parte porque las cifras se arreglaron. Bueno, eso ya lo hemos hablado, ¿para qué vamos a entrar en eso? Pero ese consenso no es tal, ¿cierto? De hecho, hay una gran cantidad de científicos y gente que trabaja en esto, como por ejemplo tú también, que perteneces a un grupo importante de ellos a nivel mundial. Eres embajador de Clintel y, por supuesto, ahí hay todo un tema no existe tal consenso. Eso es falso. ¿Cómo le va a afectar a la gente, Douglas, estaba recibiendo una llamada, cómo le va a afectar a la gente, Douglas Pollock, esto en Chile, puntualmente? Porque la gente no entiende esta cosa del cambio climático, de la sustentabilidad. Todo el mundo habla de sustentabilidad, ¿cierto? Pero ¿cómo le va a afectar a la gente concretamente esto? ¿Se le va a encarecer, por ejemplo, la cuenta de electricidad? ¿Va a tener una policía finalmente del cambio climático para resguardar, ¿cierto? Lo que está en la Constitución? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo ves tú a futuro esto? ¿Cuál es tu predicción? Bueno, suponiendo que se aprueba. Sí, claro, ¿no suponiendo cierto? Que se aprueba. Claro. Tu hipótesis, bueno, ese simplemente la condena a muerte de Chile como país, como nación. La destrucción de la economía por las razones que expliqué antes, el oxímoron desarrollo sustentable, es la medida de mitigación, de adaptación y mitigación y la matriz energética compatible con el medio ambiente. Todo eso es la condena a muerte de la economía de Chile, la cesantía absoluta, la regresión económica por mandato constitucional, o sea, obligación constitucional de destruir la economía de Chile, eso es. Entonces, lo que yo sostengo es que esta es nuestra última chance. Ya, que de salir aprobado, esto va a ser un modelo, desde luego, para Naciones Unidas, el triunfo de la Agenda 2030, por fin, en el país más regalón, pet, como se dice en inglés, de Naciones Unidas, que es Chile, por lo que expliqué antes, el premio Champions of the Earth y tantos reconocimientos de Naciones Unidas por nuestro esfuerzo por destruirnos. Y es la última alternativa. Esto ya es sí o no. Ya no hay más alternativa acá. Aquí se acabó. Si votamos apruebo, se acabó Chile. Es así de fácil, independientemente de todos los caramelos y los bombones y las delicias que nos ofrezcan los otros 15 capítulos, que son todos sobornos, digamos, ¿ya? Para tentarnos votar que sí, son sobornos, que en el fondo son todos patrañas, son todas falsas, porque no es así, porque la gente que va a votar a prueba de la izquierda, que ya dijeron, un conjunto de centro-izquierda de Chile, dijo, vamos a votar a prueba, pero al día siguiente de ser aprobado, vamos a empezar con las modificaciones constitucionales para lograr lo que quiere el Partido Comunista. Entonces, esto es todo un show, un circo. Entonces, bueno, lo que yo sostengo es que, aunque todo fuera realmente, objetivamente mejor que la Constitución actual del presidente Pinochet de 1980, objetivamente mejor, basta solamente este capítulo 16 de alzar a nivel constitucional el cambio climático para votar rechazo. Porque ese puro capítulo garantiza la destrucción de Chile como lo conocemos desde hace más de 200 años. Libertad, Chile libertad con sus propias posibilidades de surgir adelante como lo hicimos desde el año 73 en adelante. Increíble cómo trabaja esto cuando uno se va profundizando, porque aquí siempre se habla de, la gente se queda pegada entre la izquierda y la derecha, lo hemos hablado hasta el final. Aquí tratamos de no hacer esto, ver mucho más allá. Cuando algo está malo hay que decirlo, venga al lado que venga, ¿cierto? Y hay que ver en qué uno también está fallando, porque a veces uno mismo es parte del problema y uno siempre tiene que estar atento para poder ver eso. Aquí los globalistas controlan ambos bandos.
Y son muy pocos los que se escapan, ¿cierto?, del espectro. Y lo mismo pasa en Estados Unidos. ¿Qué mejor ejemplo de lo que está pasando ahora en Estados Unidos cuando los votantes ya están más despiertos, se están dando cuenta de eso? Esto está pasando en diferentes países del mundo. Ya no quieren más rhinos dentro del Partido Republicano. Y resulta que tratan de elegir a gente de verdad, ¿cierto? El otro día eligieron al Speaker of the House y resulta que estaban todas las fichas puestas, todo el mundo estaba hablando cómo iban a cambiar las cosas y lo primero que hace es mandar armas para Israel. O sea, imagínate, si entonces la gente está generando presión, ¿cierto?, sobre los que se dicen patriotas o de, no sé, republicanos en el caso de Estados Unidos y no quieren más esta gente que se hace pasar por algo que no son y que terminan apoyando lo mismo, porque al final lo que es parte del problema, ¿cierto?, es plegarse a este discurso que acaba con las vidas humanas, sea del lado que sea, venga de donde venga. Y eso es lo que hemos estado viendo durante todo este último tiempo. Es un discurso incendiario que censura, que acaba con la libertad de las personas, que acaba con los países. Y eso es lo que hay que eliminar, ¿cierto? Ese tipo de conductas que son tóxicas. Y la derecha está lleno de eso también, sí. Y qué mejor ejemplo de lo que está pasando ahora. Ahora, si tú le agregas el ingrediente cambio climático, lo único que va a producir, está produciendo ya, y va a seguir produciendo crecientemente en el futuro, van a ser guerras civiles, golpes de Estado, guerras e invasiones. No queda otra. Si el ser humano cuando está presionado dice, igual que los judíos en las cámaras de gas, en los campos de concentración, ¿no es cierto? Si tú te vas a ir a morir, bueno, por lo menos patalea y haz algo por tu vida. Y así es como surgen las guerras civiles espontáneamente. Y están surgiendo espontáneamente en todas partes. No en todas partes, no, en los países que te mencioné, Israel, Colombia, por estas medidas de mitigación. Sí. Bueno, ahí tienes el paraíso, ¿cierto? El reino de los unicornios que propone esta gente donde no haya pobreza, no haya hambre, no haya nada. Y mira en el mundo en que estamos. La ONU nunca ha tenido tanto poder y el mundo está al borde de la Tercera Guerra Mundial. O sea, claro, eso te lo dice todo. Te hablan de salvar al planeta de los peos de las vacas, pero nadie se preocupa de las bombas. No, ahí no hay ningún problema. ¿De qué? Esto es toda una falsedad, Douglas Pollock. Yo te agradezco por haber estado hoy día aquí en el podcast de Contracultura y ayudarnos a dilucidar un poco esto y aportar con tu claridad, con tu experiencia, con tus conocimientos. No sé si quieres dejar algún mensaje final antes que nos vayamos en este interesantísimo programa. Y agradecerte, como siempre, la oportunidad de poder estar aquí en el programa. Mira, dos cosas nomás, Carlos. Que Dios nos pille confesados si sale el apruebo. Dios quiera que no, las encuestas todavía le están dando un triunfo al rechazo. Espero que esa diferencia siga creciendo de aquí al 17 de diciembre. Y lo otro es que el mundo debiera estar muy atento a lo que pasa en Chile, porque de triunfar el apruebo, esto va a ser la punta de lanza para impulsarlo en otros países. Ya ese impulso ya se está dando en países como Colombia, Perú, Ecuador, muy fuerte. Entonces son los países que siguen en este desastre. Y Sudamérica entero va a terminar cayendo. No me extrañaría, depende de lo que pase con Argentina, que pase algo similar si sale el señor Massa, y vamos a ver qué es lo que pasa en Brasil. Pero para allá vamos, y Chile va a ser, como siempre, conejillo de Indias, que primero toma ¿cómo se llama? La barra de la posta. Está ahí, en ser el ejemplo mundial en este tipo de disparates que atentan contra la vida humana. Bueno, clarísimo. Este es Douglas Pollock. ¿Cuántos programas hemos hecho, Douglas? Ya llevamos, ¿cuántos? 2 años trabajando, más de 2 años, ¿no? Por ahí. Invitar a la gente a ver la cantidad. Hay una lista de reproducción que se llama Cambio Climático, que no sé cuánto tiempo más va a estar disponible aquí. Y ahí está, porque si usted quedó con dudas y dijo, bueno, pero esto, ¿qué están hablando de esto? Bueno, dése el tiempo de estudiar el trabajo de Douglas Pollock, lo va a poder encontrar todo aquí en la lista de Cambio Climático. Se mencionan un montón de cosas, se profundiza con gráficas, con una serie de elementos audiovisuales para que ustedes puedan ver gráficamente lo que está hablando Douglas, que el propósito de este programa era para que nos contara un poco qué es lo que pensaba él de lo que estaban haciendo acá
con el tema de la Constitución y cómo ha ido avanzando y también retrocediendo esta agenda, ¿cierto?, totalitaria. Bueno, gracias amigo por estar aquí y decirle a todos que pueden apoyar al canal mediante los links que van a encontrar en la descripción del programa. Si te gustó este contenido, si quieres seguir escuchando los programas de Contracultura, bueno, puedes apoyarnos acá y agradecer a la gente que nos ha hecho llegar donaciones, que no quieren a veces ni que los mencionemos, está bien. Yo respeto eso, agradecerles mucho por permitir que este programa siga funcionando. Este programa sigue funcionando, seguimos. Así que no se preocupen, a veces hay algunos lapsos, a veces se producen más videos, a veces no tanto, pero seguimos trabajando. Así que nos vemos en un próximo programa. Que Dios los bendiga y que sea hasta la próxima. Chao, chao.